En Colombia pedir un préstamo no siempre es una puerta a la esperanza. A veces es el inicio de un calvario silencioso que comienza con una frase seductora tipo, no se preocupe, es un préstamo fácil. En los barrios populares, en las plazas, en los pequeños negocios, el gota a gota se ha vuelto la banca de quienes el sistema financiero formal dejó por fuera. Pero el precio que se paga no solo se mide en pesos, sino en miedo, amenazas y vidas rotas. En este episodio de La Voz de la Generación Irrompible, vamos a escuchar las historias que casi nunca aparecen en los comerciales de los bancos, las de quienes se endeudaron por necesidad y terminaron viviendo bajo la sombra de la violencia económica. Esta es la crónica de cómo un sueño y un supuesto alivio se convierte en cadena y de cómo una generación entera se está organizando para romperla. A partir de este momento, esta logia radial está al aire. Porque lo ilícito se acaba quitando la letra I y se vuelve lícito. Luego todo consiste en quitar la letra I de la palabra ilícito, a las buenas o a las malas. La renta al cuello, la lluvia en la cocina. En nuestro país, el fenómeno de los préstamos es una radiografía de la desigualdad. Mientras una parte de la población accede a créditos formales que impulsan proyectos y sueños, otra queda atrapada en circuitos informales como el gota a gota, que convierte la necesidad en vulnerabilidad. Este bloque explora esa doble cara del crédito, su papel en la economía y los riesgos de un sistema que no garantiza la inclusión financiera real. El crédito moderno se presenta como una herramienta para ampliar las posibilidades de consumo, inversión y educación. En Colombia, bancos, cooperativas, entidades financieras ofrecen múltiples líneas: consumo, vivienda, microcrédito, créditos comerciales y educativos, entre otros. Sobre el papel, este abanico permite financiar desde una nevera hasta una vivienda, un pequeño negocio o una carrera universitaria. El mensaje es claro: si no tienes hoy el dinero, puedes traer el futuro al presente mediante la deuda controlada. Sin embargo, esta promesa está condicionada por filtros que funcionan como puertas de entrada y salida: el historial crediticio, ingresos estables, formalidad laboral y capacidad de endeudamiento. En un país con alta informalidad, gran parte de la población queda por fuera de ese mundo bancarizado, no por falta de necesidades legítimas, sino por no encajar en los criterios de riesgo definidos por el sistema financiero. En el lado visible del sistema, el crédito se ordena y se clasifica. Existen créditos de consumo para comprar bienes y servicios, hipotecarios para adquirir o mejorar vivienda, microcréditos para pequeños negocios y créditos comerciales para empresas que necesitan capital de trabajo. A esto se suman tarjetas de crédito, créditos de libre inversión, créditos de nómina o libranza, el leasing habitacional y la compra de cartera. Bien usadas, estas herramientas pueden mejorar la calidad de vida y facilitar la planificación financiera a mediano y largo plazo, pero su acceso sigue siendo concentrado en quienes cumplen con la lógica de la formalidad: contrato, nómina, cuentas bancarias, documentos al día y cierta estabilidad económica. El resultado llega a ser: el crédito formal se vuelve un privilegio de ciertos sectores urbanos, mientras los sectores populares que sostienen entre el rebusque diario y soluciones de urgencia quedan excluidos. Cuando el crédito formal no llega, la necesidad no desaparece, se desplaza hacia la informalidad. En Colombia se ha extendido la figura del préstamo gota a gota: pequeños montos, desembolso rápido, sin papeles ni historial, a cambio de intereses altísimos y condiciones impuestas por el prestamista. Estos préstamos no están vigilados por ninguna entidad del Estado y se rigen por acuerdos privados que muchas veces se sostienen en la intimidación. El gota a gota se ha vuelto un mecanismo masivo en barrios populares, plazas de mercado y pequeños negocios, y justamente entre quienes tienen menos acceso a la banca y más urgencia por resolver deudas, pagar arriendo o comprar mercancía. Lo que empieza como un alivio temporal se convierte al final, con frecuencia, en un círculo de pagos diarios, amenazas y miedo. Detrás de cada préstamo informal hay una historia de exclusión: vendedores ambulantes, madres cabezas de hogar, jóvenes sin contrato formal, campesinos sin garantías bancarias. Para ellos, los requisitos de un banco son una barrera casi infranqueable: justificar ingresos, presentar desprendibles de nómina, no estar reportado en centrales de riesgo, moverse con soltura en el lenguaje financiero. La gota a gota llena ese vacío, ofrece algo que el sistema formal rara vez da:
inmediata y una aparente confianza basada en la presencia física del cobrador, no en papeles. Pero esta supuesta confianza se traduce en relaciones de poder asimétricas, donde el prestamista tiene el control sobre el tiempo, el territorio e incluso la integridad de la persona deudora. En muchos casos, el impago no se resuelve con procesos jurídicos, sino con amenazas, estigmatización pública, confiscación de bienes y, en el extremo, con actos de violencia directa. Ante la expansión del gota a gota y otros esquemas informales, el Estado colombiano ha intentado desarrollar productos de crédito popular de bajo monto para la economía, tanto urbana como rural. Estos programas buscan ofrecer montos pequeños, tasas reguladas y condiciones más accesibles para quienes hoy dependen de prestamistas informales. También se han impulsado estrategias de inclusión financiera y educación económica para que más personas conozcan sus derechos y opciones. Pero estas tropiezan con la realidad de la informalidad estructural. Muchos potenciales beneficiarios no confían en las instalaciones, en las instituciones, en los bancos, tienen baja alfabetización financiera o viven en zonas donde la presencia bancaria es mínima o nula. Además, la urgencia del día a día hace que, por más simplificado que sea el proceso, compita en desventaja frente a la rapidez y flexibilidad del prestamista informal que llega hasta la puerta del negocio o de la casa. Vamos a la crónica de este episodio y voy a empezar por decirles que en este barrio todos saben quién presta, pero casi nadie se atreve a decir su nombre en voz alta. Dicen que llega en moto, que siempre sonríe, que apunta todo en una libreta pequeña y que nunca olvida una cara. Para unos es el que salva el día cuando no hay banco ni crédito. Para otros es el comienzo de un miedo que se paga a cuotas diarias. Hoy, por primera vez, uno de esos hombres acepta hablar en numeral La Voz Genir. Esta crónica de un prestamista gota a gota contada por él mismo nos hará helar la sangre. ¡Vámonos a cabina! ¡Suéltela, maestro! Bueno, eso es normal, eso es un volanteador y el plafón es una tarjetita, así como cualquiera, coge una tarjeta y nos llama y entonces uno va y le pregunta qué trabaja y si necesitan 500, 1 millón, uno se los presta con su plata legal, te presta 1 millón para el 20% y ya. Uno lo cobra diario o semanal, ya, normal. ¿Cuánto tiempo llevas en eso de ser prestadiario? Ahora diario llevo, ¿qué? 2 años. Tengo prestamista. ¿Cuánto capital tienes tú invertido en eso que le prestas a las personas? No, yo no tengo ningún capital, yo solamente soy un humilde trabajador. Los dueños ya yo ni los conozco, son aparte. Usted sabe cómo es esa rutina. Estoy legal, yo no debo nada a nadie. Y entonces llegas y le prestan a las personas, llaman y llega y prestan, y tú vas a cobrar. Y si no pagan, ¿qué ocurre ahí? No, nada, no pasa nada, como me pasó ahorita. Ya el cliente no quiso prestar, no quiere pagar. Una vez hasta pierde porque a uno le toca pagar esa plata. Yo como cobrador, yo pago plata que gente que se vuela, gente que no la paga, ya uno la paga, ya uno como cobrador la paga. Como el caso mío, que la muchacha no me pagó, yo le dije, bueno, cuando me pague te devuelve el celular. Y me devolví a devolvérselo, porque yo no soy ratero, entonces llevo a la policía. Pero yo hasta me devolví a devolvérselo, eso fue como una... Es que ni amenaza, porque amenaza cuando tú le dices que la vas a matar, que la vas a picar, no, yo no funciono así. Fue como un susto, ya, para que te pusiera pila con la plata, porque, o sea, ya era una plata que me tocaba pagar a mí, y ya era una plata que había cogido, nada más me dio 2 cuotas, imagínate, hace un mes, y ya, pero más nada, no es ni la amenacé ni nada, porque yo no soy ratero, soy trabajador humilde. ¿De dónde vienes tú? ¿De qué parte? Yo vengo de la costa, Valledupar. ¿Cuánto llevas aquí en Bogotá? 1 año. Y bueno, ¿y ustedes trabajan por zonas? ¿Cómo es eso? Por zona, porque lo que le diga, yo no conozco a mi patrón, yo a mi patrón no lo conozco, yo de vaina conozco a mis supervisores que son los dueños de la oficina. Yo ya mi rango más bajo del cobrador, como están mis otros compañeros. Los dueños tienen zonas, está Bogotá 1, que es como para el sur. Está Sur 1, Sur 2, que eso es como para Ume, San Francisco, no conozco mucho para allá. Mi zona es Suba. Y está la otra zona que es Kennedy. O sea, todas las capitales, como que todas las localidades de Bogotá tienen sus cobradores. Ya. Y no soy yo solamente. Hay miles de cobradores aquí en Bogotá. Eso no es un secreto para nadie. Hay cobradores que amenazan y sí te dicen que te van a picar, te van a matar. Cuando decirle que a mí me capturaron
Y una clienta llegó a buscar la plata que ella había cobrado y me fue a preguntar que qué me había pasado y se llevó mi plata y se llevó todo. Porque hasta le digo a los policías que yo era un cobrador bueno. Normal. ¿Cuántas personas tú le cobras en tu ruta? ¿Cuántas tienes en tu agenda? En mi ruta nada más tengo 37 cartones. 37, imagínate, y hay que conseguirla en 2 meses. Volanteando, caminando, porque no creas que uno tiene plata, que uno es rico. No, yo me gano apenas 400,000 pesos semanal. Al mes 1.600.000. Imagínate, yo no soy ni rico, soy humilde. Por quitarle el celular a la muchacha y devolvérselo, porque ni fue robo, devolvérselo porque me di la vuelta. Y le dije, dárselo, y llegó la policía. Y yo le dije a la policía, no, tus celulares son míos, este es el cobro, este es todo, este, y yo se lo quité, pero me devolví y me di la vuelta a la manzana en el bobo. Y ahí llegaron ustedes. Pero yo no le estaba robando porque no llegué ni con cuchillo, ni con pistola, ni con gritos, ni con nada. Normal, decente, no soy una persona mala. Bueno, ¿tú qué le dirías a alguien que quiere, está en necesidad y necesita prestar a un prestadiario? ¿Qué consejo le darías tú a esa persona? Ojalá, sinceramente, que no lo haga. ¿Sí me entiende? Yo trabajo porque así es la vida, ¿sí me entiende? Pero no hay lógica como tú endeudarte pendejamente. Hay personas que se endeudan porque no tienen plata. Hay personas que se endeudan por vicios. Y hay personas que se endeudan por la mente. Pero la persona que está hoy en día no coja ni un préstamo. Para que viva del día a día y que sufra. Y así se da cuenta. Yo trabajo porque tengo hija. ¿Y qué más voy a trabajar si no tengo otro estudio, no tengo nada? Y este es el trabajo que me aprendí. Pero no le doy consejo a la persona que agarren plata. De pronto, si tienes un negocio, que sepa que tú eres una persona responsable y tu negocio te da para pararte, porque si tú no prestas, es como prestarle al banco. Si tú no le prestas al banco, no tienes plata. ¿Sí me entiendes? Pero no le doy consejo a las personas que agarren esta vaina. Pero tristemente así es la vida. Bueno, Irrompibles, continuamos en Cabinas. Y esta es una historia cruda, sin filtros, real, para la voz de la generación irrompible. Este fenómeno del gota a gota es un fenómeno de exportación. Dejó de ser un problema del barrio en Colombia para convertirse en un delito que internacionalizamos, que ya opera en varios países de América Latina. Redes de prestamistas, muchas veces vinculadas a estructuras criminales, han llevado este modelo de crédito ilegal a otros territorios, aprovechando las mismas condiciones: la informalidad laboral, la exclusión financiera y la necesidad urgente de dinero entre los sectores populares. El modelo se repite: préstamos rápidos, sin requisitos formales, con intereses usureros y un sistema de cobro basado en el miedo, las amenazas y en algunos casos la violencia directa. Esta exportación del gota a gota no solo afecta a la economía de las familias endeudadas, sino que fortalece las estructuras del lavado de activos y el control territorial por parte del crimen organizado. Frente a esto, la respuesta de muchos estados ha sido sobre todo penal, capturas, expulsiones y operativos contra estas redes. Pero mientras los sistemas financieros siguen dejando por fuera a millones de personas, el préstamo fácil seguirá encontrando mercado en cualquier país que comparta la misma realidad de exclusión y vulnerabilidad. La verdadera solución pasa por construir alternativas de crédito populares, seguras y accesibles, que hagan innecesario recurrir al gota a gota, venga de donde venga. Hablar de préstamos en nuestro país, Colombia, no es solo hablar de tasa de interés y productos financieros, sino de qué tipo de sociedad se construye con ellos. El crédito puede ser una herramienta de dignificación cuando permite estudiar, emprender o acceder a una vivienda en condiciones justas y claras, pero también puede ser un dispositivo de sometimiento cuando se naturalizan prácticas usureras, amenazas y círculos de deuda que capturan la vida cotidiana de los más vulnerables. Una ética del crédito implica pensar en inclusión real, mecanismos que reconocen la informalidad como forma de vida de millones de personas y no como una normalidad a castigar. También requiere fortalecer la educación financiera crítica, capaz de cuestionar tanto los excesos del sistema formal como las trampas del sistema informal. Solo así, los préstamos podrán ser algo más que un pronto auxilio y convertirse en instrumentos al servicio de una economía popular, menos frágiles y más irrompibles. Hoy no son solo anécdotas aisladas, son el síntoma de un país donde pedir un préstamo para muchos sigue siendo un acto de fe en manos equivocadas.
El gota a gota se aprovecha del hambre, de la informalidad y del abandono institucional, pero también del silencio. Ese silencio que convierte el miedo en algo privado que se sufre en la casa, en la tienda, en la esquina. Por eso, desde la voz de la generación irrompible, no queremos quedarnos solo en la denuncia. Queremos que este episodio sea una invitación a conversar en familia, a informarse, a buscar alternativas seguras y acompañar a quienes hoy están atrapados en estas redes. Si conoces a alguien que está viviendo este calvario, comparte este contenido, acerca la información, ofrécele escucha, dale apoyo. La violencia económica se sostiene cuando creemos que uno está solo con su deuda. Nosotros creemos lo contrario. Una generación que se organiza, se informa y se cuida es una generación que no se deja romper. Gracias por escuchar, por llegar hasta aquí y por fortalecer esta comunidad de los irrompibles. Los que no tenemos miedo a las conversaciones difíciles. Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Conoces acerca del fenómeno gota a gota? ¿Crees que Colombia está exportando delincuencia o que el mundo está exportando estigmas? Leemos todo lo que escriben y muchas de esas reflexiones terminan inspirando nuevos episodios de este podcast. Si este contenido te aporta, te invitamos a suscribirte, a compartir este programa con alguien más. Ya activa las notificaciones para que no te pierdas lo que está por venir. Recuerda, cada lunes hay un nuevo episodio de La Voz de la Generación Irrompible, una nueva conversación para entender este país, esta realidad y este tiempo desde la mirada de una generación que no se rompe. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta entonces, sigue pensando, cuestionando y construyendo una Colombia distinta, porque esta logia radial queda al aire. Aquí se llora a carcajadas, se cuenta el drama mientras fríes empanadas. Aquí la abuela que cruzó la frontera, el primo ausente, el amor que ya no espera, la renta al cuello, la lluvia en la cocina, y aún así se arma la fiesta en la esquina. La voz de la generación irrompible, se rompe todo pero tú increíble. Con pan y café, remiendo invisible, la risa es fuerte, el corazón posible. La voz de la generación irrompible, cuento tu historia, dolor invencible, entre chiste y llanto, final impredecible. Somos latinos, versión indestructible. La tía drama que exagera la novela, el niño serio que aconseja a la abuela, vecino chusma metido en cada lío, pero al final todos juntos en el mismo sitio. La voz de la generación irrompible, se rompe todo pero tú increíble. Con pan y café, remiendo invisible, la risa es fuerte, el corazón posible. La voz de la generación irrompible, cuento tu historia, dolor invencible, entre chiste y llanto, final impredecible. Somos latinos, versión indestructible. Irrompible, irrompible.